This episode is brought to you by Factor. Optimize your nutrition this year with Factor, America's #1 ready-to-eat meal service. Factor's fresh, never-frozen meals are dietitian-approved, ready to eat in just 2 minutes. Choose from 40 weekly options across 8 dietary preferences, like Calorie Smart, Protein Plus, and Keto. Eat smarter at factormeals.com/listen50 and use code LISTEN50 for 50% off, plus free shipping on your first box. Factormeals.com/listen50. Code LISTEN50. Terms and conditions apply. Faraday presenta Ojos con Alergia y Picazón contra el jardinero. Y el ganador es Faraday Extra Fuerte. Para aliviar la picazón de los ojos por alergia, actúa más rápido y supera a Claritin y Flonase aún a las 24 horas. Faraday, adelante. ¿Por qué muchas veces sembramos mucho y recogemos poco? ¿Por qué trabajamos sin ver fruto? ¿Oramos sin sentir respuesta? ¿Construimos nuestras vidas mientras la presencia de Dios parece distante? ¿Será posible que el problema no sea externo, sino interno, y que la razón del estancamiento espiritual esté ligada a lo que hemos dejado de priorizar? El mensaje del profeta Ageo no fue adornado con poesía, ni suavizado por diplomacia. Fue una palabra directa de parte de Dios a un pueblo que, aunque había salido del exilio, aún no había salido de su indiferencia. Estaban libres, sí, pero no enfocados. Habían reconstruido sus casas, pero no su altar. Habían edificado sus agendas, pero no su reino. Habían buscado estabilidad, pero habían ignorado su gloria. Y Dios no guardó silencio. Este estudio es un llamado urgente a volver al principio, a reordenar las prioridades, a dejar de postergar lo eterno para ocuparnos de lo pasajero. Porque cuando la casa de Dios está abandonada, todo lo demás se vuelve estéril, pero cuando Él es honrado, obedecido y puesto en el centro, toda sequía cede, toda obra florece y su presencia vuelve a habitar. Es tiempo de considerar nuestros caminos, es tiempo de subir al monte y traer la madera, es tiempo de priorizar la casa de Dios. El segundo año del rey Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Israel había regresado del exilio. Ciro, rey de Persia, había emitido un decreto liberando a los judíos para que volvieran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Era un nuevo comienzo, una oportunidad gloriosa para restaurar lo que el pecado había destruido. El pueblo ya no estaba cautivo, habían vuelto a su tierra, habían sido libres por decreto del cielo, pero su enfoque no estaba donde debía estar, porque se puede tener libertad externa y seguir atados internamente. Se puede estar fuera de Babilonia y aún así seguir viviendo para uno mismo. El primer impulso fue correcto. Cuando llegaron, colocaron el altar y comenzaron a edificar los cimientos del templo. Pero cuando la oposición se levantó, cuando las amenazas vinieron, el entusiasmo se apagó, el trabajo se detuvo y la prioridad cambió. Lo que era urgente pasó a ser secundario. Lo que era eterno fue postergado. Lo que era central fue empujado a los márgenes. El templo quedó a medio construir y el pueblo volvió su atención a lo suyo. Los años pasaron, 16 años de silencio, 16 años con la obra de Dios detenida, 16 años donde las casas del pueblo crecían en belleza, mientras la casa de Dios permanecía en ruinas. El pueblo decía, aún no ha venido el tiempo. No negaban la importancia del templo. Solo lo aplazaban, no rechazaban el propósito, solo lo postergaban. Pero en el reino de Dios, postergar es igual a despreciar, porque cuando lo eterno se relega, el corazón ya se ha dividido. Fue entonces que Dios levantó a un profeta con una palabra clara, sin adornos, sin rodeos. Ageo no vino a consolar, vino a confrontar, porque el pueblo no necesitaba palabras suaves, sino una sacudida que los hiciera despertar. Y la palabra fue directa. Este pueblo dice, aún no ha venido el tiempo. La queja no venía del enemigo, venía del corazón del mismo pueblo. Dios reveló lo que estaba en sus labios, pero también lo que había en su alma. Era una generación que había reemplazado la urgencia espiritual por comodidad personal. Tenían libertad pero no fuego. Tenían herencia pero no prioridad. Aquí se nos revela una de las verdades más duras del trato de Dios con su pueblo. La indiferencia es más peligrosa que la rebelión.
porque el indiferente no se da cuenta de su lejanía, no se enfrenta a Dios con hostilidad, pero tampoco con obediencia, solo vive para lo suyo. Y cuando Dios observa a un pueblo que ya no arde por su presencia, que ya no se inquieta por su altar, que ya no se sacrifica por su gloria, Él habla, porque no puede bendecir lo que está fundado sobre egoísmo, no puede prosperar una obra cuyo centro no es Él. En esta primera parte del mensaje de Ageo, Dios no está hablando a un pueblo idólatra, está hablando a un pueblo distraído. No están adorando a dioses falsos, están adorando su propia comodidad. No han roto el pacto con palabras, lo han roto con prioridades, y el cielo no guarda silencio, porque cuando la casa de Dios está en ruinas, todo lo demás está en riesgo. El regreso del exilio era la oportunidad para restaurar lo eterno, pero en lugar de buscar primero el reino, comenzaron a construir sus casas, a asegurar sus ingresos, a establecer sus rutinas. Dios no estaba en contra de sus techos, estaba en contra del olvido. El pueblo no era culpable por edificar, sino por haber dejado lo más importante para después. Esta es la condición que Ageo confronta a un pueblo libre, pero distraído, una generación con oportunidades divinas, pero absorbida por asuntos humanos, una comunidad con acceso a la promesa, pero sin deseo por la presencia. El reino no se establece con palabras, se manifiesta con obediencia. La prioridad no se demuestra con discursos, se revela con decisiones, y cuando lo de Dios se vuelve opcional, lo nuestro se convierte en estéril. ¿Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Con esta pregunta, Dios no estaba buscando información, estaba revelando una acusación. El pueblo había vuelto del exilio. Había comenzado bien, pero se desvió. Habían permitido que el desgaste del alma y el miedo al conflicto congelaran la obra, y entonces lo urgente desplazó a lo esencial. Dejaron de edificar el templo y comenzaron a edificar sus propias casas. Y no cualquier tipo de casa, casas artesonadas, lujosas, detalladas, amplias, cómodas. Mientras tanto, la casa de Dios seguía en ruinas, el altar sin fuego, las piedras sin levantar, el centro del reino ignorado. El contraste es escandaloso. El pueblo no estaba empobrecido. Tenían madera, tenían recursos, tenían tiempo, tenían fuerza, pero no tenían prioridad espiritual. Lo que debía ser primero fue relegado al fondo, lo que debía ocupar el centro fue empujado a la periferia. Dios no les reprocha por tener casa, les confronta por haber decorado lo suyo, mientras su presencia era despreciada. Lo suyo avanzaba, lo de Dios se estancaba, y cuando eso ocurre, el problema no es organizacional, es espiritual. La expresión casas artesonadas no solo habla de estructuras físicas, habla de un enfoque de vida. Es un retrato de una generación que, aunque dice amar a Dios, vive centrada en sí misma. Es el símbolo de una comunidad que no niega a Dios, pero lo posterga, que no lo rechaza, pero lo reemplaza, que aún habla de Él, pero ya no se mueve por Él. Y esa generación no vive necesariamente en pecado escandaloso, vive en comodidad, en complacencia, en autosuficiencia disfrazada de prudencia, en agendas llenas, pero sin altar, en vidas construidas para sí, mientras el reino es olvidado. Dios hace una pregunta que es una denuncia. ¿Es tiempo para ustedes de habitar en casas artesonadas? ¿Es ahora el momento de cuidar lo suyo mientras mi casa está en ruinas? ¿Es esto lo que esperaban al salir del exilio? ¿Recuperar la libertad para olvidarse de mí? Porque todo lo que Israel era, lo era por causa de su presencia. Todo lo que poseían era por causa del pacto. Todo lo que tenían era fruto de la misericordia. Y ahora, cuando podían comenzar de nuevo, volvieron a elegir lo temporal por encima de lo eterno. La casa de Dios estaba en ruinas, pero ellos no se quebraban. El altar estaba apagado, pero ellos estaban ocupados. El templo seguía destruido, pero sus agendas seguían llenas. Dios no podía guardar silencio. No lo hizo antes del exilio, y no lo haría después. Porque cuando lo sagrado es abandonado, lo natural se vuelve vacío. Dios no comparte su gloria con la autosatisfacción. No bendice estructuras que se levantan sobre el olvido,
de su presencia, y el pueblo necesitaba entender que la gloria no vuelve mientras Él no vuelva a ser el centro. Este pasaje no es un llamado a fanatismo, es un llamado a reverencia, a volver a poner a Dios donde debe estar en el centro. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. This episode is brought to you by Hulu, presenting Paradise. Paradise is Hulu's critically acclaimed addictive drama series, starring Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, and James Marsden. The Daily Beast calls Paradise your next TV obsession, and the New York Times says it's exhilarating in all the right ways. Paradise is for your Emmy consideration in all categories, including Outstanding Drama Series. For more information, visit fyc.hulu.com. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. En la cima de las prioridades, en el corazón de cada decisión. Cuando el reino es lo primero, todo lo demás se alinea. Pero cuando lo nuestro se antepone a lo suyo, no importa cuánto logremos, todo queda vacío. Hoy como entonces Dios sigue preguntando, ¿habitas en casa artesonada, mientras mi presencia es ignorada? ¿Estás ocupado en tus planes, mientras mi altar está sin fuego? ¿Inviertes en lo que perece, mientras lo eterno espera atención? La gloria no se derrama sobre estructuras bellas, sino sobre corazones rendidos. Y si su casa está en ruinas, no es tiempo de decorar lo nuestro, es tiempo de volver a levantar lo suyo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. No era una sugerencia, era una orden profética cargada de urgencia. Dios no estaba hablando a un pueblo rebelde en lo visible, sino a un pueblo dormido en lo espiritual. No los confronta con idolatría abierta, sino con desorden de prioridades. El templo seguía en ruinas, y ellos seguían adelante como si nada. El altar seguía apagado, y ellos trabajaban en lo suyo sin discernir que la sequía de lo natural era reflejo del abandono de lo eterno. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Dios estaba llamando la atención sobre algo que el pueblo ya sentía, pero no entendía, nada les alcanzaba. Las bendiciones se desvanecían. El esfuerzo no daba fruto. La siembra no regresaba en cosecha. Había movimiento, pero no avance. Trabajo, pero no satisfacción. Ingreso, pero no plenitud. Todo parecía en orden, pero el resultado era frustración. Dios no necesitaba demostrar su poder con castigo directo. Les mostró su propia ineficacia como señal. Cada área de la vida que tocaban era estéril, y no podían explicar por qué. Hasta que vino la palabra, considerad vuestros caminos, no vuestros sueños, ni vuestros deseos, ni vuestras emosueras. Caminos, decisiones, enfoques, prioridades, dirección. La palabra considerad en el hebreo implica poner el corazón sobre el camino, mirar con honestidad, examinar la trayectoria y reconocer que el alma se había desviado, aunque el cuerpo seguía en movimiento. Dios estaba revelando una verdad que el pueblo no quería oír. Su escasez no era culpa del enemigo, era consecuencia del descuido. La falta no venía por ataque externo, sino por ausencia de alineamiento interno. Lo que ellos vivían como crisis natural era juicio espiritual. No estaban siendo castigados arbitrariamente. Estaban siendo llamados con misericordia. La sequía no era destrucción, era advertencia. Era una pausa divina que exigía una decisión.
porque cuando la gloria es desplazada, la gracia también se retira. Considerad vuestros caminos, sigue siendo el grito del Espíritu en cada generación que se olvida del altar. No basta con trabajar duro si Dios ya no es el centro. No basta con tener agenda llena si el corazón está vacío. No basta con sembrar si el terreno está mal. Dios estaba diciendo, yo no bendeciré lo que ustedes construyen sobre el olvido de mi casa. Y esa es una verdad que no cambia. Lo que no honra su presencia, no lleva su respaldo. Lo que no se edifica desde la obediencia, no se sostiene por esfuerzo humano. Este llamado no era solo para reflexionar, era para actuar. El pueblo no necesitaba más emoción, necesitaba reordenar sus decisiones, porque la escasez no cesaría hasta que la prioridad fuera restaurada. Y esa escasez era el mensaje. El dolor, el cansancio, el desgaste, no eran el enemigo. Eran Dios mismo señalando que algo estaba mal, que la tierra no respondía porque el cielo había sido ignorado. Dios no quiere que vivamos en saco roto, no quiere vernos correr sin dirección, sembrar sin fruto, comer sin plenitud, pero tampoco derrama su bendición sobre la desobediencia tolerada. Y cuando Él dice, considerad vuestros caminos, está dando una oportunidad antes de que venga algo peor. Es un grito de amor que dice, aún hay tiempo de volver. La sequía revela el desorden, la falta denuncia la indiferencia, y el silencio de Dios es el eco de un altar olvidado. Pero el día que el pueblo ponga su corazón sobre sus caminos, se vuelva con obediencia, entonces la lluvia volverá, la semilla germinará, el jornal se multiplicará, y la gloria habitará. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, subid al monte, traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. El llamado no fue abstracto, fue preciso. No bastaba con sentir convicción, no bastaba con llorar por la falta de fruto. La obediencia debía activarse con pasos concretos. Dios no estaba pidiendo discursos ni promesas, estaba ordenando acción. Subid, traed, reedificad. El arrepentimiento que no se traduce en obediencia práctica, no transforma nada. El pueblo había sido confrontado, había sido sacudido por la realidad de su sequía, pero ahora debía decidir si haría algo con lo que Dios les había dicho. La restauración de la gloria no comienza con emoción, sino con movimiento. Dios no habita en buenas intenciones, habita donde hay obediencia. Subid al monte. El monte representa el esfuerzo espiritual, el abandono de la comodidad, la negación de lo fácil. Para buscar la madera había que dejar lo propio, había que levantarse, salir, dejar lo que cada uno estaba haciendo, y dedicar tiempo, fuerza y enfoque a la obra de Dios. No era conveniente, no era rentable, no era inmediato, pero era lo que Dios demandaba, y mientras el pueblo seguía adornando sus casas, el cielo esperaba que alguien subiera al monte. Traed madera. No bastaba con subir, había que cargar, había que buscar, cortar, preparar, cargar el peso, porque reedificar la casa no es algo ligero, cuesta, exige sacrificio. No se puede restaurar lo eterno sin cargar lo que pesa. La gloria no se manifiesta donde no hay carga espiritual asumida. El altar no se levanta donde no hay manos sucias de trabajo santo. El reino no se construye con palabras, se edifica con obediencia tangible. Reedificad la casa, no reconstruyan sus proyectos, no reactiven sus negocios, no fortalezcan sus agendas. Reedificad lo que fue abandonado, levantad lo que fue dejado a medias, retomen el llamado, desempolven lo que el cielo les había asignado. El templo no se reedificaría por sí solo, las piedras no se moverían con oraciones sin acción. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. Is anyone out there? Another salesperson enduring the endless search.
exhausting. If you want to get right to the right conversations, you need LinkedIn Sales Navigator. Whether you're looking for new leads or strengthening existing relationships at your top accounts, get right to the right conversations with LinkedIn Sales Navigator. Try LinkedIn Sales Navigator now with a free 60-day trial at linkedin.com/trial. That's linkedin.com/trial. Terms and conditions apply! Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. El altar no ardería si no había manos que trajeran la leña. Y entonces vino la promesa: pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. La gloria no es automática. La voluntad de Dios no desciende sobre ruinas ignoradas. Dios habita donde es obedecido, y cuando el pueblo subiera, trajera y reedificara, Dios volvería a manifestar su gloria en medio de ellos. No porque los materiales fueran sagrados, sino porque el corazón había vuelto a estar alineado. Esta es la clave del reino. Dios no pide lo que no ha provisto. La madera estaba en el monte, el templo estaba en ruinas, el pueblo tenía fuerza. Solo faltaba la decisión. La fe sin obras está muerta. La visión sin obediencia está estéril, y la presencia no llena estructuras, donde el altar sigue apagado. Hoy como entonces, Dios no nos está diciendo, sientan algo nuevo. Nos está diciendo, suban al monte, rompan la comodidad, salgan de la indiferencia, recuperen el altar, asuman el peso de la restauración. Porque cuando su pueblo obedece, Él desciende. Cuando su casa es reedificada, su gloria vuelve, y cuando la voluntad de Dios es puesta en el centro, todo lo demás se alinea a su propósito eterno. Yo hice venir la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. No fue el enemigo, no fue el clima, no fue un accidente, fue Dios, el mismo Dios que libera, también detiene. El mismo Dios que bendice también cierra el cielo cuando su gloria ha sido reemplazada. No por crueldad, sino por celo, no por castigo ciego, sino por una corrección llena de propósito. Porque cuando el pueblo de Dios prospera mientras ignora su presencia, esa prosperidad no es bendición, es distracción. Y cuando Él ve que su casa está en ruinas y nadie se quebranta, Él interviene. Lo que no detenemos por convicción, Él lo detendrá por misericordia. La sequía no era un castigo exterior, era una señal interior. Era la evidencia de que todo lo que tocaban con manos sin prioridad estaba siendo reducido a nada. El grano se secaba, el vino escaseaba, el aceite se agotaba, el trabajo no prosperaba, los campos no respondían, el esfuerzo no era suficiente. Y Dios lo declara con claridad: yo lo hice, no para destruirlos, sino para despertarlos, para recordarles que sin mi gloria no hay plenitud, sin mi altar no hay sustancia, sin mi honra no hay bendición. Dios no se dejaba llevar por el entusiasmo inicial. Él había visto que el pueblo corrió a construir sus casas, pero dejó su templo a un lado. Había permitido que se instalaran, que sembraran, que soñaran. Pero cuando todo se centró en lo suyo, Él se retiró, y su ausencia se sintió en la tierra. La bendición se estancó, la provisión se endureció, la seguridad se convirtió en frustración. Porque cuando el centro deja de ser Dios, el entorno entero pierde sentido. El reino no se sostiene donde el trono está ocupado por el ego.
La frase "yo hice venir la sequía" revela el tipo de trato que solo Dios tiene con los que son verdaderamente suyos. El mundo puede prosperar sin altar. El impío puede multiplicarse sin jamás honrar al cielo. Pero el pueblo de pacto no puede. A los hijos no se les deja avanzar en desobediencia sin que el Padre intervenga. A los redimidos no se les permite reemplazar la gloria con lo suyo sin ser corregidos. No porque Dios quiera limitar su avance, sino porque prefiere detener el fruto antes que vernos perder el propósito. La sequía fue una herramienta de amor. Fue una detención estratégica. Fue un freno necesario. Porque Dios no comparte su presencia con un corazón dividido. Si su casa está olvidada y lo demás florece, el corazón se alejará sin notarlo. Por eso Dios hizo venir la sequía, no para eliminar al pueblo, para despertar su conciencia, para quebrantar su comodidad, para restaurar la prioridad correcta. Hoy, muchos oran por bendición sin restaurar la honra, claman por abundancia sin restaurar el altar. Piden lluvia, pero no han reconstruido el templo. Desean frutos sin haber puesto primero el reino. Y no comprenden por qué todo parece estancado. Pero el cielo sigue hablando. Yo detuve la provisión hasta que mi casa vuelva a ocupar el lugar que merece. No se trata de condenación, se trata de alineamiento. Dios no niega su bendición, solo la retiene hasta que volvamos al orden correcto, porque Él no bendice sistemas donde su presencia es una opción secundaria. Él no respalda visiones donde su altar está abandonado. Él no prospera el camino de los que olvidan su voz. Pero cuando el pueblo reconoce la raíz del silencio y responde con obediencia, la sequía termina. Porque la detención de Dios no es permanente, es pedagógica. La ausencia de fruto no es juicio final. Es corrección de dirección, y el día que su casa sea priorizada de nuevo, la tierra volverá a dar su fruto, el vino fluirá, el aceite correrá, y la obra de nuestras manos será bendecida. Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué hijo de Josadac sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, y temió el pueblo delante de Jehová. No hubo justificaciones. No hubo excusas, no hubo negociación. Hubo reverencia. El mensaje fue escuchado y el pueblo se quebró. El clamor del cielo no cayó en tierra vacía. El profeta habló y el corazón del pueblo respondió. Porque cuando el temor de Dios regresa, la obediencia ya no es una carga, sino un acto de honra. Zorobabel, líder político, y Josué, líder espiritual, no endurecieron su corazón. No se escudaron en sus títulos, no se refugiaron en la historia de haber salido del exilio. Reconocieron que la libertad sin obediencia es vacía, y todo el pueblo, desde los líderes hasta el último obrero, se alineó con una sola actitud: obedecer la voz de Dios. El mensaje de Ageo no era fácil, pero era claro. No prometía beneficios inmediatos, pero exigía acción radical, y el pueblo temió. Ese temor no era pánico ni culpa emocional. Era reverencia restaurada, era la conciencia santa de que habían desplazado lo más importante. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward.
Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. Era el reconocimiento profundo de que su estancamiento no era una injusticia del cielo, sino una consecuencia de su olvido del altar. Y cuando el temor de Dios regresa, el corazón se inclina, la voluntad se rinde, y el alma deja de resistir la dirección del Espíritu. Este es el punto de giro en toda generación. El momento en que el pueblo deja de justificarse y comienza a obedecer, no porque le conviene, no porque recibe recompensa, sino porque Dios lo ha dicho. En ese instante, la atmósfera espiritual cambia, el cielo comienza a moverse, el fuego que estaba apagado se vuelve a encender. La sequía que había sido enviada como juicio se convierte en oportunidad para la restauración. Todo comienza a cambiar cuando el pueblo obedece. Y no fue solo una emoción del momento. La Escritura dice que comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos. Obedecieron con manos, con pies, con acción visible. El temor no se quedó en el alma, se tradujo en obra. Porque el verdadero temor de Dios siempre produce obediencia práctica. No se manifiesta en lamentos eternos, sino en restauración real. No se expresa solo en oraciones, sino en levantar piedras, en cargar madera, en edificar el altar. Cuando el pueblo respondió, la voz de Dios volvió a hablar. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esa es la recompensa más grande, más que abundancia, más que provisión, su presencia. Dios no había hablado eso antes. No lo dijo mientras su casa estaba en ruinas. No lo dijo mientras el pueblo seguía enfocado en lo suyo. Lo dijo cuando el corazón volvió al centro, cuando la prioridad fue corregida, cuando el pueblo no solo escuchó, sino que obedeció con temor santo. Aquí se revela un principio eterno. La presencia de Dios no se manifiesta donde hay religión vacía, sino donde hay obediencia viva. Él no se complace en multitudes indiferentes, sino en pequeños remanentes fieles. No se une al que tiene apariencia, sino al que tiene reverencia. Y cuando encuentra corazones temblando ante su palabra, su voz vuelve a resonar. Yo estoy con ustedes. La restauración no comienza cuando todo está en orden, sino cuando el temor vuelve al corazón. Cuando el pueblo deja de manipular la gracia y comienza a temer al Dios que habla. Cuando la voz profética ya no es una opción, sino una dirección. Y cuando la obediencia deja de ser selectiva y se convierte en estilo de vida. Ese es el día en que el reino comienza a ser reconstruido. Ese es el día en que la gloria empieza a regresar. Y habló Hageo, enviado de Jehová por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. No hay declaración más poderosa, más transformadora, más esperada que esta. Dios no prometió abundancia primero, no ofreció prosperidad inmediata. Lo primero que declaró fue su presencia, porque cuando el pueblo prioriza su voluntad, la mayor recompensa no es lo que Dios da, sino lo que Dios es, Él mismo con nosotros. El pueblo había obedecido, había temido, había comenzado la obra, y entonces vino esta respuesta. No antes, no mientras el templo estaba en ruinas, no mientras la comodidad gobernaba el corazón. Solo cuando la obediencia fue restaurada, la presencia fue confirmada. Dios no se une a la indiferencia, no respalda lo que se construye sin su dirección, no habita en medio del desorden de prioridades. Pero el día que el altar vuelve a ocupar el lugar correcto, Él se manifiesta, no con teorías, sino con presencia viva. Yo estoy con vosotros. No es una frase simbólica, es una afirmación de pacto, de respaldo, de cobertura activa. Es la restauración de la cercanía, del aliento divino, del gozo que no depende de las circunstancias. Dios no dijo, yo estoy cerca, dijo yo estoy con ustedes, en medio de la reconstrucción, en medio del cansancio, en medio del proceso, en medio de lo incompleto. Porque su presencia no desciende cuando todo está perfecto, sino cuando el corazón vuelve a estar rendido. El mensaje fue tan fuerte que el Espíritu de Dios comenzó a mover los corazones. Dice la Escritura que
Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y del remanente del pueblo. No fue estrategia humana, no fue organización ministerial, fue un despertar del espíritu en respuesta a una obediencia sencilla pero sincera. Dios comenzó a encender lo que estaba dormido. Avivó lo que estaba seco, activó lo que estaba estancado, porque donde hay temor, obediencia y prioridad restaurada, el espíritu se derrama con poder, y el pueblo trabajó, no porque ahora era fácil, sino porque ahora no estaban solos. El mismo Dios que había detenido la lluvia, ahora se manifestaba como compañero de obra. El que antes los confrontó, ahora los acompañaba, porque el trato de Dios es con propósito quitar lo que estorba para restaurar lo que Él ama. Esta palabra resuena hoy con la misma fuerza. En un tiempo donde muchos trabajan para sí, donde la casa de Dios ha sido empujada a los márgenes de la vida cotidiana, el llamado es el mismo: obedecer, priorizar y volver a edificar. Y la promesa no ha cambiado. Él no promete primero oro ni abundancia, promete algo más grande: yo estoy con vosotros. La presencia es la evidencia de que el cielo está involucrado, es la prueba de que no caminamos solos, es la garantía de que la obra no será en vano, porque cuando Dios está, la gloria vuelve, y donde la gloria vuelve, todo se transforma. El Espíritu no se derrama sobre el orgullo ni sobre la indiferencia, pero desciende con poder sobre los que tiemblan ante su voz. Él no habita en los templos adornados si el corazón está frío, pero se manifiesta en el lugar donde la obediencia se hace altar. Y si hoy obedecemos como ellos, si priorizamos como ellos, Él volverá a decirnos como entonces: yo estoy con ustedes, y esa presencia lo cambiará todo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Así comenzó el segundo mensaje de Hageo. No era un reproche, era una confrontación al desánimo, porque después de obedecer, después de volver al altar, después de comenzar la obra, lo que veían con sus ojos aún no reflejaba lo que esperaban en su corazón. El templo que estaban reconstruyendo era más pequeño, más simple, más pobre que el majestuoso templo de Salomón. Y algunos ancianos, que habían visto la gloria pasada, lloraban al comparar. Para ellos, esto parecía nada. Pero Dios no mide la gloria por el tamaño, sino por el lugar que Él ocupa en el corazón. La frustración de los que veían el contraste entre el pasado y el presente podía apagar la obediencia, pero el Señor no lo permitió, porque aunque los ojos humanos veían una estructura humilde, Dios estaba preparando algo mucho mayor, y vino la promesa eterna: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos. No era un consuelo emocional, era una declaración profética. Dios estaba diciendo: lo que estoy a punto de hacer superará lo que hice antes, no por apariencia, sino por presencia, no por oro, sino por fuego, no por esplendor externo, sino por manifestación interna. El templo de Salomón había sido glorioso en su arquitectura, pero este nuevo templo sería glorioso en su propósito, porque siglos después, en este lugar, caminaría el Hijo de Dios en carne. No solo la nube de gloria vendría, sino la palabra viva, no solo la sombra, sino la sustancia, no solo el símbolo, sino el cumplimiento. La gloria postrera no es una copia del pasado, es una dimensión nueva. Dios no repite manifestaciones, las supera, y esta palabra no solo fue para Jerusalén, es para toda generación que se atreve a edificar con fidelidad. This episode is brought to you by Chevrolet. Chevy certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Chevrolet.com/service to learn more. Anyone can follow. It takes something special to be an original.
which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Parents of tweens, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Aunque los comienzos parezcan pequeños, Dios no busca reproducir lo antiguo. Busca revelar algo mayor. Y a los que perseveran sin rendirse ante la comparación, Él les concede ver su gloria como nunca antes. El pueblo necesitaba entender que no estaban reconstruyendo un edificio. Estaban preparando el escenario para una visitación futura. La obediencia presente estaba conectada a un derramamiento que aún no veían. Y así ocurre siempre con la obra de Dios. El altar que se levanta hoy con lágrimas se convierte mañana en el lugar donde la gloria desciende con poder. La obediencia pequeña de ahora se transforma en cosecha gloriosa en los tiempos señalados por el cielo. Dios nunca ha perdido su gloria. Él la administra según el orden del corazón. Y cuando su casa vuelve a ser el centro, cuando la obediencia se convierte en estilo de vida, cuando el temor de Dios es restaurado, entonces la gloria postrera se manifiesta. Y no es menor, es mayor. No se parece a lo anterior, lo trasciende. No es copia, es cumplimiento. Por eso el mensaje de Ageo no termina en comparación, termina en esperanza, porque los que construyen desde la obediencia verán cosas que los de antes no vieron. Y los que permanecen en medio de lo pequeño serán testigos de una manifestación que el oro no puede producir, pero que la fidelidad atrae. La gloria de esta casa será mayor que la primera. Y si hoy te atreves a seguir edificando, a pesar del proceso, esa gloria vendrá y será para Él. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, vianda, vino, aceite u otra comida, será santificada. Y los sacerdotes respondieron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes, y dijeron: inmunda será. Entonces respondió Ageo, y dijo: así es este pueblo, y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Después de haber despertado al pueblo, después de haber restaurado la obediencia y reafirmado su presencia, Dios no cerró el proceso sin primero tratar con la raíz del problema, la contaminación interior. El pueblo había obedecido externamente, había comenzado a edificar, pero ahora el Señor les revela una verdad más profunda. No basta con levantar el templo si el corazón no ha sido purificado. La impureza en lo secreto puede invalidar incluso la obra más visible. La lección que Dios transmite a través de Ageo es clara y eterna. La santidad no se transmite por contacto, pero la impureza sí. Una carne santificada no puede hacer santo todo lo que toca, pero un corazón contaminado sí puede corromper todo lo que edifica. Dios estaba diciendo: ustedes han obedecido, pero si no limpian lo interno, lo que hagan seguirá siendo impuro ante mis ojos. No basta con tener la estructura en pie. Lo que Él quiere es un altar que nazca de un corazón limpio. El pueblo pensaba que reedificar el templo era suficiente para obtener la bendición. Pero Dios les revela
que la obediencia sin santidad sigue siendo incompleta. El pecado, cuando no es confesado ni abandonado, se filtra en las obras. La motivación equivocada puede pervertir el acto correcto. Y si el pueblo ofrecía sacrificios con manos manchadas, aunque el altar estuviera reconstruido, todo lo que ofrecían seguía siendo inmundo. Aquí Dios está enseñando que Él no solo examina lo que hacemos, sino con qué lo hacemos. No se impresiona con actividad espiritual si no hay purificación interior. No acepta ofrendas que no vengan acompañadas de un corazón rendido. Y no habita en un templo cuyo cimiento es la apariencia, no la santidad. La impureza es contagiosa. La frialdad espiritual se esparce con rapidez. Un corazón tibio enfría a toda una comunidad. La indiferencia de uno puede afectar el mover de muchos. Por eso Dios detuvo todo para tratar con esto. Así es este pueblo, toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. No es una palabra ligera, es una alerta, porque el mayor enemigo de la restauración no es el enemigo externo, es el pecado tolerado en lo interno. La gloria no puede habitar sobre fundamentos contaminados. El mover de Dios no fluye entre estructuras que huelen a religiosidad pero que carecen de temor. Y por eso Dios no permitió que la obediencia externa tapara la impureza interna. Porque Él no quiere solo templos nuevos, quiere corazones nuevos. Esta es una advertencia para cada generación que busca avivamiento sin arrepentimiento, que desea gloria sin pureza, que reconstruye visiblemente pero descuida el secreto. Dios no bendice las obras si no ha sido sanado el origen, y todo altar que se levanta con impureza se derrumba cuando la presencia se manifiesta. Pero si el pueblo escuchaba, si no solo edificaba sino que también se limpiaba, entonces no solo verían gloria, sino aceptación. No solo levantarían el templo, sino que Dios habitaría en él. Meditad, pues, en vuestro corazón desde este día en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad, pues, en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Dios pone un marcador en el tiempo, un antes y un después, no en función de cuándo el templo fue terminado, sino de cuándo el pueblo decidió obedecer. No se trataba de la obra finalizada, sino del corazón rendido. No se requería perfección, solo una decisión verdadera. El día en que volvieron a priorizar la casa de Dios, ese día el cielo se volvió a abrir. Dios reconoce que todavía no hay fruto visible. El granero está vacío. La vid no ha florecido, aún no hay cosecha, pero algo ha cambiado en lo invisible. La obediencia ha movido el corazón de Dios, y la bendición está en camino. Desde este día, no desde el día de la queja, ni del arrepentimiento parcial, ni del análisis prolongado. Desde el día de la obediencia concreta, de la reconstrucción del altar, del temblor santo, ante su voz. Desde ese momento, Dios declara una palabra que lo transforma todo: os bendeciré. La bendición no es un acto automático. Es la respuesta de Dios a la prioridad restaurada. El pueblo que había vivido en escasez, que había trabajado sin ver fruto, que había experimentado el peso del cielo cerrado, ahora recibe una promesa firme, no porque la obra ya esté terminada, sino porque el corazón volvió a estar en orden. La prioridad correcta activa la respuesta de Dios. La obediencia detona el favor. El altar restituido reabre las ventanas del cielo. Dios no esperó que todo estuviera perfecto para hablar bendición, porque lo que Él busca no es una estructura impecable, sino un pueblo que haya aprendido a temer su nombre y a honrar su presencia. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at StitchFix.com/Spotify. That's StitchFix.com/Spotify. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage,
home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states, and MLSConsumerAccess.org, number 3030. La fidelidad en medio del proceso tiene más peso que la gloria final sin compromiso. Y cuando Él encuentra corazones rendidos, aunque aún falte mucho por construir, Él se adelanta con su palabra y declara con firmeza: te bendeciré desde este mismo día. Esta es una palabra para todo aquel que ha vivido ciclos de frustración espiritual, que ha sembrado sin ver cosecha, que ha buscado sin encontrar, que ha edificado lo suyo mientras el altar permanecía en ruinas. Es una palabra que marca una transición, no emocional, no simbólica, sino real. Porque cuando el orden espiritual es restaurado, todo lo demás comienza a alinearse. Lo que antes estaba seco, empieza a reverdecer. Lo que antes estaba cerrado, empieza a abrirse. Lo que antes era lucha continua, comienza a fluir con gracia y respaldo. Y no porque cambió el entorno, sino porque cambió la posición del corazón. Dios le habla directamente a Zorobabel, gobernador de Judá, y lo llama mi siervo. Le dice: te tomaré y te pondré como anillo de sellar. Ese anillo no era un adorno, era un símbolo de autoridad, de representación, de alianza. Dios estaba restaurando no solo la tierra y la economía, sino el liderazgo y el destino profético de su pueblo. Zorobabel, descendiente de la línea de David, se convierte en figura del reino futuro, porque la fidelidad presente siempre prepara el camino para una gloria mayor. El mensaje de Ageo concluye con esta verdad inquebrantable: la obediencia abre el futuro, la restauración del altar abre la tierra. La prioridad eterna trae bendición duradera, y todo aquel que se atreve a corregir su enfoque, aunque todo a su alrededor aún esté estéril, oirá esta palabra del cielo: desde este día, yo te bendeciré. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.